Pues estamos aquí dándoles la bienvenida para nuestro último programa de esta serie, que vamos a hablar sobre el alimento y el mestizaje en todo lo que es la religión católica y además otras religiones. ¿Qué es ese mestizaje? ¿Cómo nos hemos actualmente alimentado? Bueno, pues de esto se va a tratar el programa de ahora, y desde aquí, desde Xochimilco, en este Día del Niño que le celebran al Niñopa, vamos a dar la bienvenida. Así que comenzamos, acompáñennos. Pues bienvenidos a nuestro programa sobre alimentación y religión, los valores simbólicos que tiene nuestra alimentación en nuestra vida. Y el día de hoy tenemos dos invitados que ustedes seguramente ya conocen porque han estado con nosotros en ocasiones anteriores. En primer lugar está la doctora Ana Bella Pérez Castro, que ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas, es doctora en antropología, es docente del posgrado en antropología de la UNAM, ha colaborado mucho con otras entidades de la UNAM, sobre todo en Yucatán, con la Facultad de Filosofía y Letras, ha tenido una actividad muy importante y es una de las grandes estudiosas de los mercados y del intercambio de alimentos en México. Y está con nosotros también París Aguilar. Él es docente en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, es etnólogo, tiene la maestría en etnología y es colaborador frecuente en este programa. De hecho, él fue el conductor del programa anterior que ustedes seguramente vieron, y les doy la bienvenida a los dos. Gracias, Andrés. Lo que vamos a tratar hoy es un tema muy interesante que es continuación del programa anterior. Es decir, de qué manera la religión, la ideología, se ha manifestado y se sigue manifestando en nuestra manera de comer ya en el México contemporáneo. Lo que vamos a tratar de ver son algunos temas concretos, que es lo que están ustedes viendo en la pantalla, cuáles son las costumbres, tradiciones y en las celebraciones religiosas durante el siglo XIX y el XX, el simbolismo y el sincretismo de los nuevos prácticas rituales en el siglo XX y la alimentación y la religión en el medio urbano y en el mundo globalizado de la actualidad, pero en el caso concreto de México. Les recuerdo a ustedes que este programa está muy interesado en recibir sus llamadas, sus comentarios. Esto nos alimenta mucho, para usar un término propio de este programa. Además tendremos un obsequio para ustedes. En la pantalla van a aparecer los teléfonos a los cuales pueden ustedes comunicarse. También hay posibilidad de comunicarse con nosotros por correo electrónico, y por correo electrónico a los que tengan la fortuna de tener este medio de comunicación, a los que nos escriban, a los que nos llamen y nos den su número de correo electrónico, a cambio les mandaremos el recetario de este programa. Como ustedes han constatado, en cada programa ofrecemos un recetario distinto, pero ligado con lo que se trata en el programa, de tal manera que las recetas que ustedes tendrán hoy son diferentes a las de las semanas anteriores, pero están relacionados con lo que es la alimentación y estas cuestiones ideológicas y religiosas en el México actual. Entonces pasemos ya a nuestra entrevista. Pues lo que ocurre en México es algo muy interesante. Es decir, México es un país que, claro, en el siglo XVI recibe de manera
violenta y después pacífica a los europeos, sobre todo españoles, a los esclavos africanos. Más tarde tenemos un largo contacto con Asia a través de la nao de Filipinas, pero siglo XIX y XX siguen llegando migrantes. Es decir, nos llegan migrantes de Europa, de Estados Unidos, de Asia. Últimamente, digamos, en la segunda mitad del siglo XX, huyendo de muchas situaciones difíciles en Sudamérica, nos llegan migrantes de varias partes de Sudamérica, y esto influye en nuestra manera de comer. Entonces quisiera yo preguntarles a ustedes qué influencias hemos tenido por estas migraciones recientes en nuestra manera de percibir la comida y de consumirla. Adelante, Bueno, Anabel. esto que dices es muy interesante, Luis, porque si pensamos en lo que fue principios del siglo XIX, 1810, 1820, hay estados de la República donde existe el problema de que están despoblados. Entonces esto fomenta mucho de las políticas de colonización, ¿no? Entonces recuerdo mucho el caso del sur de Veracruz, que a lo mejor muchos de ustedes conocen, Minatitlán, Coatzacoalcos, donde don Tadeo Ortiz, que en ese momento está encargado pues de todo lo que es poblar ese territorio, hace una campaña en Francia y apoyado mucho por la obra de Humboldt, donde atrae a la gente que también está sufriendo en Europa, y esto tenemos que tenerlo también muy claro, el problema de la revolución industrial y los efectos que ha tenido. Entonces se hacen campañas para promover el llegar a colonizar todas estas tierras de México. La gente se atrae porque además les pintan que el sur de Veracruz pues tiene lo cálido de los terrenos, y hablar de calidez en el sur de Veracruz, pues realmente es una gran utopía, ¿no? Y hablan de los volcanes, de las tierras nevadas y de las grandes facilidades que hay para sembrar. Entonces esto atrae a muchos franceses con experiencias realmente catastróficas, pero lo importante es que todos estos movimientos de población, en el caso de los franceses e italianos, pues nos va a dar colonias muy importantes de asentamiento. Conocemos Martínez de la Torre, que en la actualidad es famosa, ¿no?, por todo lo que viene siendo lo que se trajo con estos grupos de colonización. Entonces recordemos simple y sencillamente los quesos, que son una maravilla, la crema, todos los lácteos y el impacto que tuvieron en la alimentación de la zona. Entonces creo que uno de los grandes logros que se tuvo con esta colonización fue la introducción de estas cocinas, ¿no? La cocina francesa con el pan, con todo lo que son los postres, y los italianos pues con las pastas, con la importancia de estos lácteos y todos los derivados que de los lácteos se tenían. ¿Quieres agregar algo, París? Sí, un punto importante me parece es cuando pensamos en el tema de la mezcla, de los mestizajes en el ámbito de la alimentación, es pensar, sobre todo en que no solamente estamos hablando de integración de alimentos objeto o de prácticas como tales, sino estamos hablando de la modificación sustancial de los patrones de vida de las poblaciones. Los cambios habidos durante la conquista se vieron reflejados de manera muy evidente en prácticas de la vida cotidiana y que están muy documentados y que tienen que ver con la religión, que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con la socialización, etcétera, etcétera. Pero poco se habla de lo que significó ese cambio a nivel de digamos, los procesos que incorporaban esas prácticas, esos hábitos, esos alimentos como parte de un reconocimiento social. Y yo creo que cuando hablamos de mestizaje, de cualquier tipo de mestizaje, es muy importante que pensemos en esos procesos que no son tan evidentes, pero que están presentes y que van a formar parte y a marcar el conjunto de la vida cotidiana de las comunidades. Lo que comentaba Anabel hace un momento va muy acompañado de este problema, es decir, ¿qué se incorpora durante el periodo, por ejemplo, de la independencia, la revolución, etcétera, todo esto? ¿Qué se incorporan? ¿Los objetos, las prácticas per se, o se construyen nuevas prácticas, ¿no? Se inventan nuevas prácticas y se inventan nuevas formas de llevar a cabo esas prácticas? Y esto, me parece, define la dinámica de la alimentación como sistema y como proceso. Es decir, tenemos la idea de que cuando pensamos en la tradición, pensamos
en la lógica de lo estático, de lo inamovible, de lo propio de los antepasados, pero no pensamos en términos de un proceso dinámico. Y justamente lo que expresaba Ana Bella está ilustrando justamente esto. Con todas estas lógicas de cambios culturales, cambios sociales, también se dan los cambios en la cuestión de los hábitos alimentarios, de las prácticas, y estas se incorporan, se resignifican y se reconstruyen literalmente, por lo tanto reconstruyen a las propias sociedades, ¿no? ¿Podrías darnos un ejemplo concreto? Pues Ana Bella lo comentó, pero podríamos hablar, por ejemplo, que cabe la menor duda de que cuando hablamos, por ejemplo, de las comidas rápidas, de la incorporación del sistema de fast food en la vida urbana en los últimos 30 años en la Ciudad de México, por ejemplo, esto es algo que queda muy claro como una práctica que tiene que ver con formas diferentes de hacerse el alimento, se incorpora, se acepta y transforma muchos de los hábitos alimentarios en las prácticas de las grandes ciudades, ¿no? En la Ciudad de México nos toca vivirlo porque nosotros incorporamos el tema de la comida rápida realmente muy recientemente. No me meto en la discusión de si los tacos y las tortas son el equivalente, creo que es otro problema, pues quien lo platicamos, pero creo que el tema de la incorporación de los sistemas de comida rápida al ámbito de la vida urbana es un buen ejemplo de cómo estos cambios se incorporan y no incorporamos solamente los alimentos objeto, sino prácticas, hábitos, propiamente, digamos, construcciones cognitivas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo quisiera usar un ejemplo más anterior al que tú das, que es algo que mencionaste, el pan dulce. El pan dulce. Claro. Entonces, si quieres agregar algo sobre Sí, pan dulce. Antes del pan dulce, yo estaba pensando en el café. Sí. En el siglo XIX, con los alemanes, se introduce la producción del café. México se convierte en un productor importante de café, sobre todo en el Soconusco, ¿no?, que es una de las zonas donde los alemanes invierten para tener estas grandes producciones de café. Entonces, si pensamos cuál fue el impacto del café, por principio desplaza la práctica del chocolate, Sí, ¿no? claro. Entonces se incorpora y de los atoles. y de los atoles a este ámbito, y con el café surgen pues los cafés, ¿sí? Entonces, si vamos viendo todo lo que impactó, la forma en que modificó pautas, pues es impresionante, no solamente a nivel de la transformación de los hábitos, sino también en el surgimiento de las mismas instituciones que se van a dedicar al café. Supuesto. Entonces, esto es impactante, ¿no? Y ¿Y con qué acompañas el café muchas veces? Claro. Pues con el pan. Entonces, ahí estamos hablando de estas relaciones, ¿no?, de estos sincretismos a nivel de la alimentación, que para un francés o para Europa era impensable que el café fuera para acompañar. El café se toma por sí solo. Aquí no podemos pensar en un cafecito con leche, sino la Claro. práctica del sopeo en muchas veces, en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, creo que es un ejemplo muy bello de dos cosas, como tú dices, dos objetos alimento que llegan de vertientes distintas, pero que se incorporan a la ideología y que se juntan de una manera pues casi indisoluble, ¿no? Sí. Claro, y que crean un producto nuevo, eso es muy Claro, importante, claro, muy claro, importante. Entonces, ahora vamos a pasar a un video que nos han preparado justamente sobre lo que Yapsi Arias anunció al principio, la fiesta del Niñopa en Xochimilco. Entonces lo veremos y después continuaremos conversando. No se olviden que están a su disposición nuestros teléfonos y el correo electrónico para que se comuniquen con nosotros. Muchas gracias. Bueno, se puede pronunciar de las dos maneras, Niñopa o Niñopan, que significa niño del lugar, niño del pueblo. Empezamos con el 2 de febrero, que es Día de la Candelaria, donde se hace el cambio de mayordomía. A continuación luego viene lo del 30 de abril y en diciembre, que se celebran las 9 posadas, su arrullada y su adoración de reyes. Bueno, pues estas celebraciones ya llevan más de 400 años, ya que a partir de, pues se cuenta que desde la colonia fue donde surgió nuestro niño. Entonces estaba en manos de un hacendado de aquí de Xochimilco, en el cual él le festejaba pues sus fiestas. Entonces al parecer al morir él, lo dona al pueblo de Xochimilco, y es donde ahí surgen los mayordomos. Se lleva una lista de futuros mayordomos, pues uno llega y lo solicita,
y es como así va uno, bueno, se integra a ese comité de mayordomos. Para ser mayordomos del 2012 nos apuntamos en el año de 1983. Es una lista muy larga de espera, pues en el cual pues el tiempo nos va ayudando a prepararnos para cuando llegue el momento, pues ya estamos listos para recibirlo en casa. Como católicos es una gran dicha que Dios esté aquí con nosotros y el cual compartirlo con toda la comunidad, tanto aquí de Xochimilco como de otras delegaciones. Aparte de que también es una responsabilidad muy grande porque pues nuestro niño significa mucho para nosotros, es un tesoro valioso para los xochimilcas, en el cual pues se requieren de muchos cuidados. Nuestra vida cambia porque todo el tiempo se lo dedicamos, ahora sí que es para él. Este año es dedicado a él, nuestra vida privada pues se pierde un poquito. En esta ocasión se lleva a cabo con toda la participación de los vecinos del barrio, en el cual se realiza una kermés y cada familia ofrece algún platillo, puede ser pastel, arroz de leche, quesadillas, tacos de carnitas, etcétera. Es muy variable en esta ocasión porque es tipo kermés. La mayor parte puede realizar el mole con arroz, las carnitas o el pollo en barbacoa, que eso es lo más tradicional que se ofrece a las personas. Todo lo que le ofrecemos él lo acepta y para él no hay algo en especial. Todo lo que sus fieles le ofrecen, él lo recibe con amor y cariño, ya que así se lo demostramos nosotros. Mire, nosotros de hecho somos del estado, somos de Jalaclaco, Estado de México. Pero pues más que nada son tradiciones, creencias y costumbres que tiene uno. Y pues compartir todo esto con la gente es para que todos se den cuenta de lo bonito que tenemos en el pueblo, en México, de las tradiciones y costumbres. Más que nada es para eso también. Y es que al niño nosotros le tenemos mucha fe y nos ha hecho muchos milagros el niño, ¿eh? Y cada año nosotros este día siempre le traemos sus dulces. Y nosotros trabajamos todo, hacemos todo esto. Sí. Y nosotros nos sentimos muy contentos y tranquilos de ofrecerle eso al niño. Y aquí está su canastita para él, mire, también así hacemos nosotros allá. Yo hago grandes, chicas, como usted quiera, trae de todo. El niño cuando él no está contento, le ve toda la carita descolorida, amarillo, y cuando él está contento está bien chapeadito. Tenemos una interesante pregunta de Alejandro Martínez que nos da pie para continuar hablando de en qué forma hemos ligado la religión a los alimentos. Y la pregunta que hace Alejandro Martínez es si todavía en la actualidad, y desde luego lo pregunta para el siglo XIX, había alimentos que
tuvieran un simbolismo de comunión con Dios, independientemente de lo que llega con la hostia y el vino con la conquista. Entonces, por favor, ¿qué pueden decirnos sobre esto? Sí, bueno, yo me voy a referir, porque la pregunta me da pie para ello, a lo que vendría siendo más esta idea de deidad en los pueblos indígenas, no tanto esta idea de Dios como en el mundo católico, sino recuerdo mucho el caso de la Huasteca, donde Tapia Centeno en el siglo XVIII, un poco antes del XIX, casi para terminar el XVIII, va a la Huasteca a realizar como una especie de cuestionario, porque les interesa ver si hay todavía estas prácticas idólatras, ¿no?, en relación a las deidades, y una de las que le interesa es la relación que tienen con el maíz como la deidad principal, ¿no?, la deidad que tienen los huastecos. Entonces una de las preguntas es si han incensado al maíz, entonces insiste mucho en estas prácticas para ver qué tanto siguen ligados a lo que vendría siendo pues este pensamiento. ¿Podrías agregar algo? Sí, en ámbito rural en la actualidad, por ejemplo, todavía es evidente que la cosecha tiene mucho que ver con el tema de la relación con todo este tipo de festividades, ¿no? Es decir, la ofrenda que es de alimentos que tienen que ver con la cosecha está directamente vinculada, pero me refiero a dos ejemplos muy concretos y rápidos para tratar el tema del amaranto y el tema del chocolate. El amaranto, que fue, digamos, interrumpido su consumo durante un buen periodo de varios siglos y reformulado muy recientemente, tenía una vinculación directa con estas prácticas, pero sobre todo el chocolate. El chocolate tiene, sí tiene esta continuidad en términos de esta relación con el, digamos, comunitarismo religioso. Está presente en las fiestas y está presente en lugares muy curiosos, como por ejemplo en el Valle del Mezquital, con la fiesta del chocolate en Ixmiquilpan, una zona que no es productora de chocolate, por ejemplo, pero que tiene ya institucionalizado desde hace relativamente poco tiempo el consumo del chocolate dentro de la propia fiesta religiosa. Lo interesante del chocolate es que va cambiando de significado. Es decir, hoy tenemos muchos datos del papel tan importante que jugó el chocolate en los mayas prehispánicos, pero después tenemos el dato precioso del siglo XVI y XVII de que se consume dentro de las iglesias católicas. Es decir, al grado de en los conventos, por ejemplo. Y en los conventos, desde luego, y ligamos mucho el chocolate con el catolicismo. De hecho, había una marca de chocolates en los años 40, 50 que se llamaba Los Canónigos, y el chocolate Morelia hoy todavía es, digamos, la imagen es una religiosa. Pero lo interesante era que las señoras consumían chocolate dentro de la iglesia para poder aguantar los largos sermones, y claro, los sacerdotes se enojan y hay toda una serie de anécdotas al respecto. Yo quisiera que siguiéramos adelante con el tema central de hoy y que Ana Bella nos relatara de qué manera todavía hoy ella ha visto la liga de alimentación con religión, y por favor no estamos hablando necesariamente de una religión católica ortodoxa, sino de cómo el catolicismo y otras religiones se han adaptado y se han convertido en otra forma de práctica diferente a la que, digamos, nos preconizaría Roma o alguna otra iglesia. Pues hay muchos ejemplos, Luis, pero ahorita el que tengo más presente es, por ejemplo, la Semana Santa, y antes de la Semana Santa el carnaval, el carnaval en la Huasteca. Todos sabemos que el carnaval fue algo que se trajo con la conquista, sí, que el carnaval no es originario de México, y que hace rato se mencionaba, ¿no?, la forma en que muchas de las prácticas que se trajeron de las tradiciones y las culturas se resignificaron. Y el carnaval es uno de esos eventos que se resignificó en la Huasteca. Entonces es muy interesante, por ejemplo, en el pueblo de Yagualica, ver la práctica del carnaval. El carnaval se realiza días antes de Semana Santa, de acuerdo a lo que es el calendario católico, y el primer día es muy interesante ver cómo empieza a salir la gente disfrazada, y aquí empieza también lo que es el sincretismo, ¿no? Cómo la gente supo muy bien amalgamar una tradición con sus propias costumbres. Salen los disfrazados, pero estos disfrazados
se supone que son los que han muerto en accidentes, o los que murieron asesinados, o los que murieron por brujería, todos los que tuvieron una mala muerte, ¿no? Que es lo que se considera en la Huasteca. Entonces salen disfrazados con la ropa más vieja, sucia y rota. El carnaval es una época en que todo se transgrede, entonces los hombres se disfrazan de mujeres, se disfrazan de políticos, entonces sale toda la gente disfrazada y los vas viendo que van cargando a un muerto, que es un muñeco, lo van cargando entre 4 personas, entonces este muñeco lo van cargando, van paseando, van bailando durante todo lo que es la celebración, durante todo el día, y ya como a las 3 de la tarde lo depositan en la cancha de básquetbol, y cuando lo ves ahí, lo empiezan a desvestir, y lo que queda abajo es un zacahuil. Un zacahuil que vas quitándole todo lo que es la hoja de plátano que se quemó, y entonces ese cuerpo sirve para alimentar a todos los que estuvieron. Pero explica que es un zacahuil. El zacahuil, no, porque es una de las preguntas, claro. Entonces no lo voy a explicar, porque ya les daría la respuesta. Entonces ese zacahuil sirve como alimento para toda la gente que ha estado en la celebración, ¿no? Entonces encontramos que una tradición impuesta se resignifica con el simbolismo que tiene el zacahuil, con el hecho de considerarse un cuerpo que alimenta a los humanos en un acto de reciprocidad, ¿no? Entonces está relacionado el maíz, la religiosidad, la incorporación del carnaval en un acto realmente interesantísimo, ¿no? Que te deja ver cómo perduran, cómo se resignifican muchas tradiciones de un pueblo, pero actualizándolo a diferentes momentos y sobre todo a la época actual, ¿no? ¿Tú, Paris, tendrías otros ejemplos? No, más bien retomaría el ejemplo de Ana Bella hace un momento, porque justamente de las cosas que comentábamos un poquito antes de comenzar era cómo había esta integración de cierto tipo de valorizaciones que están plasmadas en este ejemplo que tú pones, en donde sí tiene que ver con este asunto de el consumo del tamal del zacahuil, que representa al mismo tiempo alimento para el cuerpo y alimento para la tierra, ¿no? Claro. Pero además también nos aventábamos a especular un poco que era un poco como el sentido simbólico de comerse al malo, ¿no? Claro. Acabar con la maldad comiéndosela, pero al mismo tiempo resignificando y reconstituyendo a la tierra a propósito de ese acto, ¿no? Que es un acto simbólico de manera concreta, pero que guarda en sí mismos un conjunto muy importante de referentes, tanto de las formas tradicionales de la expresión mesoamericana como de las formas traídas por los propios europeos, ¿no? Bueno, pues vamos ahora a una pausa, pero ustedes ya tienen unas pistas de la pregunta que vamos a hacer. Les pedimos por favor que estén atentos a su pantalla, donde van a salir nuestros teléfonos, el correo electrónico, y las preguntas que queremos hacerles a ustedes es justamente que nos digan qué cosa es un zacahuil. Ya tuvieron algunas pistas, ya no es una pregunta tan capciosa como parecería. Y la otra pregunta, la segunda pregunta, es ¿cuáles son los tamales, digamos, típicos de esta época que estamos viviendo? Estamos en vísperas de Día de Muertos, al momento que estamos haciendo este programa en vivo, y recibirán ustedes a cambio, todos los que escriban, los que tengan un correo electrónico donde les podemos mandar, todos recibirán un recetario, pero nuestro obsequio de hoy son los 2 libros que están sobre nuestra mesa, que son de la autoría de la doctora Ana Bella Pérez Castro. Solamente tenemos 2 libros, entonces a los 2 primeros que contesten las preguntas de qué es un zacahuil y cuáles son los tamales típicos de esta época, se les obsequiará un libro. Les recuerdo que ustedes tienen que estar pendientes de que tendrán que venir a Ciudad Universitaria por los libros, o sea que si usted vive en Mexicali, pues no les será fácil venir a recogerlos, pero si usted vive en el Distrito Federal sí les será fácil venir a recogerlos, les daremos las instrucciones después. Entonces, por favor, llámenos, estamos muy interesados en saber de ustedes, en tener sus opiniones sobre el programa, y vamos a una pausa para después continuar con la segunda mitad de esta interesante conversación.
Continuamos con este programa en relación con lo que ha ocurrido entre ideología, creencias, costumbres, religión y alimentación, digamos a partir del siglo XIX y en la actualidad. Y la parte que vamos a tratar en este bloque es cómo influye la geografía en todo esto y qué papel juegan los mercados. Como dije al principio, Ana Bella tiene una gran experiencia en el estudio de mercados de distintas partes del país y quisiéramos que nos platicaras un poco qué papel juegan los mercados para consolidar todo esto a lo que se ha venido refiriendo Paris y tú, de cómo se integra la alimentación a las costumbres, pero sobre todo, como decía Paris, no como un objeto, sino como todo un contexto complejo de cómo se piensa y cómo se consideran las cosas. Sí, los mercados son fascinantes, Luis. Realmente, irse a dar una vuelta por un mercado es descubrir lo que es un paisaje, porque lo que te encuentras ahí son los productos que vienen de una región determinada, pero además te encuentras lo que procede de otras regiones. Entonces los mercados son el mejor espacio para ver estos contactos culturales que tienen su antecedente, y no quiero pasar por alto la importancia que tuvieron los arrieros, ¿no? Los arrieros, como los que conectaban regiones, llevaban de un lado a otro productos y que ponían en contacto a las sociedades con los sabores, con los aromas, con los colores de otros lugares, y que muchas veces esto influía para introducir nuevos productos en las regiones. Entonces los mercados en la Huasteca obviamente encontramos productos propios de las temporadas, productos que son originarios de Mesoamérica, pero también productos que fueron incorporados, como puede ser la producción de mango, que es un producto importante que se incorporó, la producción de piña. Encontramos también productos muy locales, obviamente el maíz, el frijol, las diferentes variedades de los maíces, de los frijoles, y encontramos también lo que es la periodicidad y la forma en que las tradiciones influyen en lo que se consume en los mercados. Por ejemplo, ahorita para Día de Muertos, pues es una maravilla ir a un mercado, porque te vas a encontrar desde las flores, la gran variedad de flores de cempasúchil, que no son de la Huasteca, sino que proceden de Puebla. Los importantes cultivos de flor de cempasúchil proceden de la Huasteca. Y a nivel de productos, de Puebla, a nivel de productos, pues te vas a encontrar todo aquello que se va a colocar en la ofrenda. Entonces, pues te encuentras sobre todo el pollo, la carne de pollo, que tiene una gran diversidad de lugares donde se vende, y que uno pensaría, bueno, pero si la Huasteca, normalmente en los altares se coloca lo que se produce en el ámbito doméstico, pero pues obviamente los mercados han facilitado mucho esta labor de que si no cuentas con las gallinas, con los pollos que se van a incorporar, bueno, pues lo encuentras en el mercado. Se encuentran la variedad de panes, los panes con figuras de muerto, que es muy interesante, ¿no? La forma en que se van haciendo figuras, porque se van a colgar de los arcos que se van a poner en las ofrendas. Encontramos la variedad de dulces, muchos dulces también vienen del estado de Puebla, y encontramos pues obviamente lo que son todos los productos necesarios para elaborar la rica variedad de tamales, ¿sí? La variedad de tamales, que simple y sencillamente, si pienso en uno de los más característicos para esta época, son los tamales de camarón. Entonces te encuentras la venta del camarón seco, que es con lo que se elaboran, la diferente variedad de moles, de chiles que van a servir para hacer la salsa con la que se van a aderezar estos tamales, el pipián, que es algo importante. Entonces con eso te encuentras la rica variedad de tamales que se encuentran en la Huasteca, desde los tamales de pipián, los tamales de camarón, no voy a mencionar uno, también otros que son de frijol, el tamal de saramando, se me olvidó el nombre ahorita, de un frijol, el frijol tierno, que se utiliza mucho para la ofrenda, sobre todo para los niños. Entonces los mercados te proyectan la importancia que tienen según la celebración que se va a hacer. Para carnaval es otra cosa, los mercados adquieren otras características completamente distintas. Si nos vamos a Yucatán, es otro mundo también. Yucatán es otro espacio donde encuentras una diversidad de productos que se han incorporado también, pero obviamente no puedes entender Yucatán sin lo que viene siendo el papel que juega el achiote como uno de los productos importantes para aderezar todo lo que son los alimentos, y la carne de puerco, ¿no? Que es una de las
comidas principales para los yucatecos. Entonces, sí, los mercados son la expresión, no solamente lo que se produce a nivel local, sino de esta rica variedad que se ha incorporado de productos que los comerciantes llevan a los mercados, y que incluso podemos ver cómo estos comerciantes juegan un papel importante también en el proceso de migración. La gente que migra a los Estados Unidos necesita consumir lo que les confiere identidad. Entonces esos productos que les confieren identidad, pues obviamente están muy lejos, y aquí se favorece esta salida de comerciantes que van a abastecer a los mercados de Estados Unidos los productos que necesitan estos inmigrantes. Entonces, cuando tú vas a San Francisco, pues te puedes encontrar la rica variedad de productos que necesitan los yucatecos, porque finalmente uno de los grupos importantes que han estado desarrollándose en el ámbito productivo ahí en San Francisco proceden de Yucatán. Y digo en el ámbito productivo porque dicen que de los mejores cocineros que se surten en los restaurantes chinos, pues son yucatecos, porque ellos saben muy bien dominar lo que es lo dulce con lo picante. Entonces que se han complementado muy bien con las necesidades de la cocina asiática, ¿no? En San Francisco. Entonces vemos cómo pues los mercados y los comerciantes, como los que surten a los mercados, juegan un papel de difusores, de articuladores de economías, ¿no? Y cuando hablamos de mundo globalizado, pues no lo podemos entender este mundo globalizado si no hacemos referencia al papel que juegan los mercados. Claro. De hecho, creo que ya cambió el nombre de ese estado de los Estados Unidos, ¿no? Sí, creo que sí. Dicen que ahora se llama Mixtecalifornia por la cantidad de mixtecos que hay. Ajá. Vamos a ir a una pausa, pero antes quiero pedirles a ustedes, vamos a ver un video, pero quiero decirles a ustedes que esto que ha dicho Ana Bella es muy importante. Visiten los mercados. Miren, una ruta preciosa es comenzar por el mercado de Coyoacán, seguirse a Milpalta, después subir por la carretera, por los pueblos de Milpalta, llegar a Mecameca, que ya es la sierra, es una parte alta, y después descender hacia Cuautla, y en Cuautla encuentran ustedes otro mundo porque ya es tierra caliente, y observar esa diferencia de mercados. Ir cerca de Toluca, antes de llegar a Toluca, Santiago Tianguistenco, es otra maravilla. Hay muchas posibilidades, pero vamos ahora a un video que nos va a llevar a un mundo un poquito diferente, pero muy relacionado con lo que estamos viendo, y después volveremos a que Paris nos hagas más comentarios sobre el tema que estamos viendo. Me parece que el concepto de sincretismo habría que ubicarlo bien en las agrupaciones juveniles, porque podemos correr el riesgo de que lo que se genera a partir de estos cambios culturales, una nueva identidad, pudiera trastocarse esa conceptuación. Las identidades comunitarias son históricas, dinámicas, heterogéneas y múltiples, de tal manera que tienen un asentamiento regular. Pero las tribus urbanas, justamente el espacio se simboliza a partir de la reunión para el desarrollo de actividades en la que destaca mucho la diversión, ¿no? Son comunidades de emoción, diría Weber, pudiera darse cuenta de este fenómeno juvenil, pero para Michel Maffesoli, creador del término, solamente son agrupaciones juveniles y no constituyen tribus en el sentido clásico del término, sino una metáfora, ¿no? De esta manera entonces podremos hablar de tribus urbanas como unos híbridos, puesto que están en un proceso de transición. Esto es, el grupo de edad adolescente está en la búsqueda de una identidad, y hacerse de un grupo juvenil con toda la imagen y la personalidad o adscribirse a alguno de estos le permite seguridad, a veces hasta poder, para desarrollarse en esa búsqueda de identidad. De esta manera entonces podemos decir que hay híbridos culturales más que sincretismo moderno. En el CCH podemos identificar sí agrupaciones juveniles, pero que van desde los grupos de amistad
hasta lo que se ha dado a llamar tribus urbanas. Cada una de estas pues, define toda una serie de pautas de comportamiento, ¿sí?, que van desde el calzado, la vestimenta, el arreglo personal. Pero, ¿qué papel juega el alimento dentro de estas agrupaciones juveniles? Satisfacer una necesidad, pero que en el acto de consumir alimentos reproducen todo un conjunto de momentos de constitución del grupo, como cuáles: integración, cohesión social. De esta manera, la convivencia no es una simple convivencia, es una manera de integrar, de cohesionar al grupo, y donde el alimento se convierte en un medio para lograr esa integración social. De esta manera, mientras se come, se puede platicar de cómo vamos en la escuela, qué problemas personales tienen, con la familia, con los maestros o entre los propios compañeros. De esta manera pueden dar salida a muchos de los problemas, porque el grupo da confianza, seguridad y, como decíamos hace un momento, a veces hasta poder. Las preferencias alimentarias de estas agrupaciones juveniles no tienen alguna inclinación preferente por algún tipo especial de alimento, exceptuando el que pudiéramos identificar o se ha dado a llamar como el fast food juvenil. Esto es, los alimentos de preparación rápida, como son pizzas, hot dogs, hamburguesas, sopas instantáneas y demás. Pero eso no excluye que en el ámbito escolar o en su casa consuman los alimentos que tradicionalmente caracterizan a la cocina mexicana, como son la vitamina T, ¿no?, o que pudiéramos llamar así porque son tortas, tacos, tlacoyos, entre otras cuestiones. Sin embargo, me gustaría hablar de dos casos muy específicos, como son la tribu urbana de los anarcopunks, que evidentemente tienen un imaginario contestatario contra el sistema y que no gustan de consumir o comprar los productos que se venden en esta sociedad. Justamente tienen una aversión a la misma, por lo cual en muchos de los casos ellos prefieren sembrar y cosechar y por consecuencia consumir sus propios alimentos. Otro caso son las personas que individualmente se declaran vegetarianas. Estas tienen una aversión a la carne por múltiples factores. No les gusta su sabor, su olor, o simplemente no les gusta que maten a los animales, por lo cual se hacen a esta idea de evitar la carne y consumir productos vegetales. Pues nos da mucho gusto la cantidad de llamadas que estamos recibiendo de ustedes, y desde luego muchos de ustedes acertaron a las respuestas, pero tenemos que escoger solamente las dos primeras que llegaron, porque pues tenemos solamente 2 libros. Las respuestas eran casi obvias. Uno de ellas era cuál era el zacahuil, y es desde luego este tamal gigantesco que se hace en la Huasteca, que es un tamal que lleva un relleno muy variado, pero con pollos enteros, con puerco, con res, con varias carnes, y que pues prácticamente lo cargan, como decía Ana Bella, o en una especie de camilla o en carretillas, porque justamente lo que se trata es que sea un tamal que sirva para dar de comer a muchas personas al mismo tiempo, y que tiene un papel muy importante. Y la segunda pregunta, pues eran cuáles eran los tamales típicos de esta época, y bueno, claro, el más mencionado en las respuestas es el de frijol,
que efectivamente, por favor piensen que todo eso está ligado con las cosechas, con las temporadas del año, etcétera. Hablaron también aquí, por ejemplo, una de las respuestas que ganadoras habla de los tamales de chivo en el norte, que son propios de esta época, y entonces los dos ganadores son Jesús Álvarez Vázquez de Tlalpan y Marisela Ortiz de Ixtapalapa. Les daremos, por favor, aquí está, en los dos está su correo electrónico. Yo les enviaré las instrucciones de cómo llegar al Instituto de Investigaciones Antropológicas, donde pueden recoger los libros. Lleven nada más una copia de su identificación, no nos importa que sea la del credencial para votar, cualquier identificación para que quede constancia de que ustedes recibieron esto. Y entonces ahora quedan abiertos desde luego los teléfonos y el correo electrónico. Recuerden que a cambio de sus llamadas, a cambio de su correo electrónico, les enviaremos el recetario correspondiente, pero ahora le pedimos a Paris que amplíe un poco esto que acabamos de ver. Ana Bella comentó primordialmente una parte muy importante de cómo los mercados funcionan en esta suerte de vínculo entre los elementos del entorno, como facilitadores e incorporadores de otros tipos de hábitos, costumbres, prácticas y elementos a la lógica alimentaria. Y yo estaba pensando, justo cuando la escuchaba hablar, de cuál es la diferencia, por ejemplo, con el mercado global. El mercado global, casi que si escuchamos a Ana Bella, estamos escuchando también la descripción del mercado global per se. Sin embargo, hay diferencias importantísimas que creo que nos permiten documentar y entender empíricamente mejor de qué hablamos cuando hablamos de este papel que tienen los mercados como grandes mecanismos de incorporación de hábitos. En el ejemplo que exponía Ana Bella era muy evidente, era muy claro que estábamos hablando de procesos de largo plazo, de largo tiempo, que se dan de manera sutil en muchos casos y que tardan a veces muchos años en incorporarse prácticas, elementos, etcétera, a la alimentación. El mercado global, curiosamente, básicamente funciona igual. Al final de cuentas, lo que busca es resolver necesidades, etcétera, aparte del tema de la ganancia, lo que sea, pero además algo que es muy evidente es la incorporación en tiempos muy breves de estas prácticas, estos hábitos, estas costumbres que van a estar siendo estos procesos acelerados de manera muy importante por las dinámicas del mercado global. Justamente pensando en el tema de lo que se avecina en los próximos días, si ustedes se dan un recuerdo hacia atrás de lo que fue las últimas temporadas, los últimos meses de los mercados en las grandes ciudades, se darán cuenta que se adelantaron mucho y se han adelantado y sistemáticamente se están adelantando cada vez más los periodos de mercadeo. Pero por favor, no me estoy refiriendo solamente a los artículos suntuarios o no, que tienen que ver con los adornos, el fetiche, por ejemplo, de Día de Muertos. Me estoy refiriendo también al tema que tiene que ver con los alimentos y las prácticas asociadas. ¿Cómo se expresa esto? ¿Cómo se expresa este problema? Bueno, pues yo creo que todos nos hemos preguntado por qué en pleno julio empezamos a ver calabazas de Día de Muertos o pan de muerto, o en pleno noviembre empezamos a ver roscas de Reyes. Es decir, creo que estas dudas, esta suerte de incertidumbre, por decirlo de alguna manera, es de lo que estamos hablando. Es decir, son estos procesos que pasan también por cómo los sujetos individuales y sociales van construyendo sus propias dinámicas de aceptación o rechazo de cierto tipo de cosas. Lo que es muy claro y preocupante es que, por ejemplo, en nuestro ámbito ha tenido mucho éxito el adelantar esos procesos de mercadeo, ¿no? Al final de cuentas están porque también hay una suerte de demanda que hace que esto se consuma. Y repito, no estoy hablando solamente de lo suntuario, sino también de lo, digamos, esencial o fundamental de este tipo de procesos. Entonces, la gran diferencia es que estos procesos se dan de manera muy acelerada, por cierto, se dan de manera también muy masiva, porque implican procesos económicos mucho mayores, ¿no? Políticos, sociales, etcétera, de mayor dimensión del ejemplo que estaba exponiendo Ana Bella, ¿no? Y creo que es un elemento de contraste que nos permite entender también dos formas de dinámica del mercado distintos, ¿no? A nivel cultural y a nivel económico. Y lo que acabamos de ver, que nos presentó Miguel Ángel Cecilio, de cómo en un ambiente tan
pequeño como un CCH, pues los que expenden los alimentos tienen que responder a las necesidades, a los gustos, a la ideología de sus consumidores, en este caso una variedad de estudiantes del CCH, ¿no? Claro. Ese es un dinamismo, digamos, micro y macro, ¿no? Sí. Sí, y también tendríamos el auge que ha tenido ahorita, por ejemplo, toda la introducción de comidas donde se incorporan las ensaladas, ¿no? Donde esto no existía, ¿no? O hasta hace unos años realmente no era importante el consumo de ensaladas, y ahorita en cualquier lugar te encuentras que tienes todos estos productos de germen, de ensaladas, que se han incorporado como una demanda de la gente que los incorpora también por problemas obviamente de lo que viene siendo la obesidad, ¿no? Entonces, como una táctica empleada también por la publicidad para favorecer estas políticas en contra de la misma, ¿no? Entonces, yo quiero rescatar esto que ha dicho Ana Bella, porque es muy importante. Normalmente sabemos por la prensa, por todos los medios, que estamos viviendo una epidemia muy grave de obesidad y de diabetes y de otra serie de cosas. Pero dense ustedes cuenta que la solución no necesariamente viene de afuera, del gobierno, de las empresas, sino, como tú dices, la demanda de nosotros consumidores puede jugar un papel muy importante en cuál es la oferta. Por supuesto. Entonces, para usar un término que no me gusta, pero que hay que reconocer que se está usando ahora, hay que empoderarnos y tratar de resolver este asunto nosotros mismos. Nos quedan 3 minutos, entonces yo les pediré a ustedes que nos hagan un resumen y tal vez alguna nueva idea sobre el tema que hemos estado tratando, que es ideología y alimentación, siglo XIX, siglo XX, como ven ustedes, hasta llegar a ayer o a hoy. Entonces, por favor, Ana Bella, ¿qué nos podrías decir? Sí, a mí me gustaría mucho rescatar esto que tú dices de la alimentación, vista desde lo que es la religión, la ideología, pero sobre todo verla en función de la cultura, ¿no? Entonces creo que la alimentación no podemos entenderla en forma aislada, como algo que fuera algo curioso, sino tenemos que verla como parte de un sistema. Entonces yo creo que esto es lo que quiero rescatar, que en cualquier época la alimentación responde a un sistema donde está integrado la ideología, la cultura, la identidad y la sociedad, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me gustaría concluir en esta forma de ver los alimentos. Y por otro lado, aunque el tiempo es muy breve para poder extendernos mucho más en ejemplos y en reflexiones, a mí me parece que yo resaltaría 2 cosas fundamentales. Uno, cuando se hablan de cambios, de incorporaciones, estamos hablando de procesos muy complejos que no solamente están en el ámbito de la ideología. Y la otra cosa que yo resaltaría es que al mismo tiempo hablar de ideología no es solamente hablar del mundo de las ideas. Es decir, la ideología caso es una forma de expresión de procesos de cambio muy complejos que se dan a nivel del sujeto y a nivel de la colectividad, y en el ámbito de la alimentación me parece esto también aplica y es parte de una reflexión que tenemos que hacer desde las humanidades, las ciencias y las humanidades, acerca de cómo estos procesos afectan a los sujetos y a las colectividades. Pues muchas gracias, agradezco entonces a nuestros invitados de hoy, la doctora Ana Bella Pérez Castro, investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas, profesora del posgrado en Antropología de la UNAM, al maestro Paris Aguilar, profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, también colaborador muy activo del Instituto de Investigaciones Antropológicas y de este programa. Y lo que quiero simplemente darles a ustedes como conclusión es que se den cuenta que cada vez que ustedes comen están haciendo algo más que consumir alimentos. Están ustedes expresando su ideología, están ustedes relacionándose con el resto del mundo, con su propia comunidad, con su familia, con el entorno, y por lo tanto, pues, cada vez que coman, piensen ustedes en lo trascendente de ese acto, que no es solamente algo que hacemos para sobrevivir o estar sanos, sino que va mucho más allá, como lo muestran los estudios antropológicos. Muchas gracias y nos veremos en la próxima serie.